Lo vamos a desarrollar a través de esta pregunta, ¿no? Esta pregunta fundamental que dice, ¿existen efectos ciertos de la planeación ambiental en los territorios locales de Colombia y de Latinoamérica? Es la pregunta que queremos desarrollar. En principio mi posición, aunque a lo largo de las evidencias podemos revisarla, es que no existen tales impactos efectivos en los territorios locales debido a políticas o debido a estrategias estatales enfocadas en cambiar, en modificar un territorio dado en virtud de una propuesta de ordenación o de una propuesta de planeación territorial, porque sencillamente el Estado no es capaz de hacerlo, ni a través de sus instituciones represivas o policivas o de acciones previsivas, de ninguna manera. No es posible hacerlo. ¿Y por qué no es posible hacerlo? Porque los agentes del mercado son más poderosos. O sea, los constructores, los terratenientes, los urbanizadores, etcétera, etcétera. Urbanizadores de todos los niveles, urbanizadores formales, con un gran músculo financiero, hasta urbanizadores que llamamos piratas o urbanizadores informales. Es muy difícil, ¿no? Y, y especialmente en Colombia, cuando tenemos unos problemas muy graves y persistentes que se perciben desde la colonia, y es que expulsamos permanentemente a población campesina, ¿no? Y dicha población no tiene más remedio que ubicarse en zonas marginales, ¿no? En zonas de riesgos, en zonas marginales, o ubicarse en zonas de páramo, o ubicarse en zonas selváticas, etcétera, etcétera, desplazando la frontera agrícola. Entonces, de alguna manera la población se ve presionada a ordenar espontáneamente su territorio en virtud de estas expulsiones. Entonces, el Estado hace poco, ¿no? En general, en Latinoamérica, no solamente, muy poco puede hacer para producir una planeación o una ordenación. Eso es, en resumen, lo que yo creo, pero bueno, vamos a seguir avanzando a ver qué tan sólida es esta explicación, ¿no? O esta respuesta a la pregunta inicial. Bueno, ahora sí entrando en materia sobre el nacimiento de la planeación. Les había dicho desde un principio que no solamente las sociedades humanas planificaban o hacían acciones prolépticas o acciones previsivas, sino que también los animales lo hacían. Es decir, los animales, sobre todo, pues que tienen cerebro, o los animales que llamamos los animales que tienen capacidad sensorial, ¿no? Eso es compleja, ¿no? Compleja. Esos animales son capaces de moverse inteligentemente. Moverse inteligentemente es casi que la definición de un cerebro. ¿Dónde hay cerebro? Donde usted es capaz de tener movimiento orientado, ¿no? A cumplir un objetivo, o sea, movimiento inteligente. Es la definición del cerebro al final del día en bioneurología. Entonces, creo que nos podemos quedar con esa definición y nos va a ayudar bastante. Mm, ¿Qué pasa con un árbol o qué pasa con un coral o qué pasa con un arbusto cualquiera, etcétera, etcétera? Que la capacidad de moverse inteligentemente es muy limitada, por eso no tiene cerebro. No obstante, se mueve. No obstante, se mueve, ¿no? Es Mancuso, un autor italiano que trabaja muy fuerte en neurobiología. Él está investigando sobre cierta capacidad de decisión inteligente de las raíces de las plantas, por ejemplo. Eh, pero bueno, nosotros no vamos a entrar en esos niveles, en esos detalles. Sencillamente, hay sociedades de animales, ¿no? O por ejemplo los primates, donde sí que efectivamente ustedes pueden allí percibir, pueden notar, pueden ver que se organizan, planean la organización en cierto nivel, y no solamente se mueven inteligentemente en función de la búsqueda de alimento. Por ejemplo, los primates
hay cierto nivel de comportamiento prepolítico. Está explícito en Deval, un etólogo y primatólogo muy famoso, muy conocido, un investigador muy respetado. Trabaja ese asunto a fondo y se da cuenta de que hay literalmente individuos de distintos primates, bueno, especialmente chimpancés, que hacen política, literalmente. Politiquean todo el tiempo, ¿no? Buscan alianzas o buscan ruido para, si tiene el propósito de disputar el dominio de un chimpancé en específico, etcétera, etcétera. Ese tipo de interacciones, de chismorreo, etcétera, etcétera, son identificados como niveles prepolíticos de actuación de esos animales, es decir, porque recuerden que ellos están organizados, hay jerarquías, etcétera, etcétera. En los humanos, lo que vemos es, una hipótesis biosociológica muy potente, es que hemos complejizado lo que hacen los primates. O sea, llevamos a unos niveles muy complejos esta política, esta capacidad de politiquear que tenían los primates. Muy complejo, ¿qué quiere decir? Pues sencillamente que nuestra división de castas es más compleja, las jerarquizaciones sociales son cada vez más diferenciadas, hay la disputa por los linajes, por ejemplo, que acceden al poder se vuelve cada vez más difícil, más conflictiva, hay una disputa permanente por el poder. Cuando los linajes logran unirse y crear, por ejemplo, una monarquía, una dinastía a la cual todas le deben obediencia, etcétera, etcétera, eso se consigue también a través de intrigas, de luchas, de mucha sangre, batallas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es sencillamente a una escala más compleja de lo que vimos en el caso de los primates. ¿Ya? Entonces, la planeación son acciones que son atribuibles a las sociedades humanas, pero que también están presentes en estas sociedades de primates de manera ya que podemos considerar complejas. ¿Por qué la planeación? Es casi que una función o una operación natural del ser humano o de estos animales? ¿Por qué? Porque son capaces de prolepsis. ¿Qué quiere decir capaces de prolepsis? Son capaces de poner en ejecución planes de acción. Imaginan una situación futura y la realizan. Imaginan en su mente una situación deseable y la realizan. Eso es prolepsis. Y el único animal que es capaz de tener una prolepsis compleja es el ser humano. Es el único. Es el único que es capaz de construir escenarios futuros con unos niveles de detalle y de afinamiento realmente increíbles. O sea, uno no alcanza, por ejemplo, de impresionarse, de asombrarse de la capacidad que tenemos de hacer cosas, ¿no? En la mente, luego en el mundo endomaterial, o sea, en la mente lo hacemos, pero también en el mundo exomaterial, en el computador, en el papel y en la realidad misma construimos cosas que efectivamente sorprenden, ¿no? Y que fueron previamente diseñadas en el cerebro. Bueno, entonces, eso es sencillamente lo que nos diferencia de forma mucho más radical respecto a estos primates. La prolepsis no solamente funciona hacia el futuro, sino que también funciona hacia el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, cuando reconstruimos la historia, nosotros también hacemos prolepsis. ¿Qué quiere decir? Para decirlo de manera mucho más detallada. Quiere decir de que nosotros reconstruimos el pasado tratando de anticipar los vestigios que podrían aparecer. Así de simple. Y lo que hace la arqueología, lo que hace el archivista, lo que hace el historiador, lo que hacen las personas el paleontólogo, paleoforense, etc. La gente que investiga el pasado a nivel científico, sobre todo, lo que hace es tratar de ubicar los vestigios que yo por prolepsis creo que deberían encajar en un lugar en especial, según mi teoría. Entonces la prolepsis no solamente funciona hacia el futuro, sino funciona hacia el pasado. Por eso la historia tiene calidades científicas, porque yo primero hago un modelo ideal, un modelo de reconstrucción de una sociedad en el pasado y trato de hacer prolepsis sobre todos los vestigios que deberán encontrarse en ese modelo. Y por eso es que se evalúa. Entre más encaje,
en el modelo que yo he construido, más científica es la explicación de la historia. Entre más elementos arqueológicos, reliquias o arqueológicos se encuentren, más encaja, es más potente la explicación científica. Bueno, entonces, en nuestra naturaleza humana, por decirlo rápidamente, no entrar en discusiones, está esa gran capacidad de hacer prolepsis, que es la base de la planeación de las sociedades humanas, ¿no? Nosotros hacemos planeación todo el tiempo. Hay dos tipos de planeación. La planeación individual, planes de acción individuales de cada uno de nosotros, y está, que es muy difícil de explicar en el fondo, es la planeación social. Planes de acción que coordinan acciones individuales. Es muy difícil de conseguir, pero lo hacemos. Lo hacemos. Por ejemplo, nosotros podemos pactar o acordar un trabajo colectivo para construir un edificio, para construir una obra pública, etcétera, etcétera, ¿no? O para construir instituciones, una institución política o una institución jurídica. Pactamos, ¿no? Y eso son coordinaciones de acciones individuales con un objetivo común. En ese caso tenemos una acción ya no individual, sino una acción social colectiva, una acción social de impacto colectivo. Ya no es meramente individual, pero la planeamos. Somos capaces de planearla, de suponer en el futuro cómo sería, ¿no? De construirla primero en la mente, por decirlo rápidamente, y luego ponerla en marcha. Bien, entonces, desde un principio estamos considerando esta situación. La planeación supone la libertad, que es otro asunto bien complicado, pero que rápidamente voy a tratar de. Es decir, ¿quién es libre en esta interpretación que les estoy dando? Es libre quien es capaz de elaborar planes de acción y ponerlos en marcha. Así es simple, ese es libre. El que tenga restricciones, coacciones para que ese plan de acción no se conciba o no se realice, pues está perdiendo la libertad. ¿De qué plan de acción? Los que ustedes se imaginen, los que ustedes crean, ¿no? Planes de acción que tienen que ver incluso con guerras o que tienen que ver con cosas pues mucho más cultas, etcétera, mucho más ilustradas o letradas, ¿no? Como construir una biblioteca, como construir una enciclopedia, un libro de etimología. Es decir, esos son planes de acción, pero están en todos los niveles, ¿no? Por eso, pues, en general la libertad, así entendida, requiere siempre de canales, de diques, de controles, de regulaciones, porque la libertad es literalmente una fuerza sin control. O sea, si no se pone límites, si no se moldea, etcétera, etcétera, pues no podemos vivir en comunidad, así lo rápido. ¿Qué moldea la libertad? La moldea la ética, ¿no? Hay que darle de comer al hambriento, que la ética preserva la vida de los individuos, ante todo preserva la vida de los individuos, hace todo lo posible para que ello se garantice. La moral, que ya son reglas de preservación, pero de un grupo social o de un grupo con una identidad política, un grupo con una identidad ideológica, son gremios, en el fondo son puros gremios. La moral defiende gremios, en realidad. Entonces, la moral también le impone límites y restricciones a la libertad. Yo no puedo hacer lo que quiera si estoy en un gremio. Mis planes de acción tienen que sujetarse a eso. El derecho son normas éticas o normas morales que tienen poder de disuasión, de coacción o de castigo. Ese es el derecho. Entonces, si tú cometes una falta, te sancionan o te persuaden de no hacerlo mediante una amenaza, una amenaza literalmente producida por el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho es eso, es fuerza más ética o más moral. Es así de simple. Entonces, el derecho funciona así. Moldea la libertad, ¿no? Entonces, a la hora de planear la acción individual o la acción social, hay que considerar no solamente la libertad, sino hay que considerar la ética, hay que considerar la moral y hay que considerar el derecho. Y desde las primeras sociedades estatales que nosotros construimos, por ejemplo en el 4500 a.C., para poner rápidamente una fecha, son ciudades en Mesopotamia, son ciudades en China, son ciudades en Egipto,
Recuerden el largo recorrido de la evolución humana, ¿no? Recordemos que son millones de años tratando de jugar a hacer política. Recuerden lo de los primates también, ¿no? Tratando de politiquear todo el día, ¿no? Pues esas ciudades estatales que se construyen y que 4.500 años antes de Cristo, pues en realidad resumen muchas experiencias humanas pasadas, muchas, intentos, errores, etcétera, etcétera, ¿no? Dificultades son aprendizajes que se van resumiendo allí y se hace posible la construcción de una sociedad estatal. Esas sociedades estatales, como ya les anticipé, tienen monarca, tienen linaje, tienen dinastías, es decir, tienen unas direcciones, unos gobiernos muy bien establecidos, unos conflictos sociales internos por la lucha del poder ya más o menos conjurados, más o menos civilizados, entre comillas. Las religiones de muerte han desaparecido, porque recuerden que antes las religiones, bueno, existen religiones que tienen sacrificios humanos, o religiones que matan a sus propios reyes, todos esos tipos de rezagos, ¿no? Que son considerados violentos, son superados por nuevas religiones, que son religiones de vida, ¿no? Religiones que prohíben la muerte, prohíben el suicidio, prohíben la matanza dentro de su propio estado, ¿no? Los demás estados no entran en este pacto, en esta región. Entonces, esas sociedades estatales cuentan con ese acervo civilizatorio ya llegan con él. Repito, los planes de acción para construir estas sociedades estatales ya tienen las libertades, que es el insumo fundamental, una ética, una moral y un derecho. Así es. Y tienen una organización interna muy compleja, donde hay una casta sacerdotal, donde hay una casta militar que se encarga de poner en orden la sociedad, o que se encarga de amenazar si alguien no cumple, o de disuadir, o de reprimir, etcétera, etcétera, que se encarga de extraer el excedente agrícola a los campesinos que están, por supuesto, no están en la ciudad, sino que están fuera de ella, produciendo día a día. Pues hay que arrancarles el excedente agrícola y ponerlo en la ciudad, pues porque en la ciudad hay que mantener a los soldados, a los obreros que hacen las construcciones civiles. Hay que mantener una burocracia costosísima, porque la burocracia lleva las cuentas de los censos de lo que se produce en la ciudad, o lleva los registros históricos de la ciudad que son necesarios para gobernarla, etcétera, etcétera. Sobre todo registros de linajes o de familias notables, etcétera, etcétera. Es decir, obviamente la casta sacerdotal es muy costosa, hay que financiarla. Ellos tienen templos y los templos a su vez tienen tierras, son terratenientes, pero no trabajan. Entonces hay que financiar todo esto. La casta sacerdotal también tiene mucho poder. Bueno, esos son cosas ya muy complejas, 4.500 años antes de Cristo, ya muy complejas de entender. Incluso hoy hay muchas cosas que no. Si ustedes leen, por ejemplo, el código Hammurabi, estamos hablando del 1500 aproximadamente antes de Cristo, el código de Ur-Nammu, son textos de derecho de Babilonia, textos de administración de la tierra, de medición de la tierra para extraer impuestos. Eso es complejísimo. Ustedes lo miran y dicen, pero esto, había dinero, circulaba monedas, se protegía a la viuda, se protegía a los hijos de la viuda, se les daba asistencia médica a esta familia que había caído en desgracia. O sea, si ustedes miran, ya había un sistema más o menos de seguridad social, ¿no? Mínimo, hace miles de años, ya existía, ¿no? Claro, para aquellos que gozaban de los beneficios de pertenecer a una sociedad estatal. Bien, entonces, ¿cómo se construye esta sociedad estatal? ¿Cómo se construye? En últimas, a través de estos planes de acción individuales y colectivos, que todo el día se afinan, que todo el día se retroalimentan, que todo el tiempo creativamente se rediseñan, etcétera, etcétera. Dos planeaciones importantes que son una que tiene que ver con la construcción de riego, de canales de riego. Es decir, las ciudades existen porque hay agricultura y hay una agricultura muy productiva. De resto no sería posible. Y esa agricultura muy productiva, para que sea segura, para que provea alimentos de manera segura, necesita riego. Es muy difícil que suceda esto sin riego.
sobre todo si esas poblaciones son masivas, ¿no? Estamos hablando de ya de miles, cientos de miles de personas. Es muy difícil que una población se pueda organizar sin seguridad alimentaria. Entonces, el riego implica construcción de canales de riego, unos canales que permitan llevar el agua a cada predio donde se esté cultivando. Eso implica obras civiles, eso implica un arquitecto, eso implica un agrimensor, eso implica un censor, una persona que toma nota, ¿no? Un censor catastral, por decirlo, que toma nota de los dueños de los predios, de lo que está cultivando para cobrarles el impuesto. Es decir, un aparato burocrático o un aparato estatal que administra esto muy complejo detrás. Esas son unas primeras experiencias más interesantes que ustedes van a ver de planeación territorial. Es poner en marcha un plan para irrigar los suelos. Bueno, y otro ejemplo muy importante, muy interesante que tiene que ver con esto, con estas obras, son las construcciones de las ciudades mismas. Los planes de acción para construir ciudades implican un urbanista, una persona que se encargue de implantar una idea general de la ciudad, sobre todo dónde localizarla, si cerca al mar, y si muy cerca al mar, cómo protegerla de invasiones, o muy lejos del mar, cómo construir un camino para conectar el puerto con la ciudad, ¿no? Que eso también implica seguridad, amurallamiento, etcétera, etcétera. La construcción de la ciudad misma no es un capricho. Por ejemplo, las ciudades babilónicas, bueno, las ciudades mesopotámicas ya construían ciudades en damero. ¿Qué quiere decir en damero? Como retícula o cuadrícula, ¿no? Las ciudades que hoy tenemos, en realidad, así en retícula, se construyeron ya en Mesopotamia. Y se construyeron, se dice, ¿no? De manera de hipótesis, se dice que se construyeron de esa manera porque los bueyes araban de esa manera. O sea, los bueyes dejaban una línea definida, recta, ¿no? Produciendo una calle. Y luego producían otra calle de forma perpendicular. Más o menos es una especie de transposición del trabajo del arado en el campo a la ciudad, que por eso se construyó, y que era muy eficiente la distribución, pues, de las mercancías, la distribución de las familias espaciales, en forma de damero o en forma de retícula, es mucho más eficiente, trae muchas ventajas. Desde ese momento, eso también, pues un arquitecto tiene que sentarse a planificar la ciudad de esa forma en damero. Pero existen otros diseños, existen ciudades circulares, que hacen más difícil ingresar al poder central, al edificio que representa el poder. ¿Por qué? Porque la llenan de vericuetos, ¿no? La diseñan de tal manera que usted, cuando entre al anillo externo, no sepa por dónde ingresar para llegar al centro de poder de la ciudad. Entonces, habían ciudades circulares o ciudades radiales, habían ciudades lineales que se construían alrededor de un río, por ejemplo. Bueno, es decir, había muchas formas de implantar una ciudad. Entonces, esto requería planes individuales, planes sociales, ¿no? Puestos en acción y muy bien coordinados. Bien, ahora, ¿qué actores estaban detrás de estos procesos? ¿Qué actores estatales? Porque aquí ya hay claramente un Estado. Usualmente en estas épocas antiguas, lo que uno podía percibir es que había una casta sacerdotal, no civil, sino sacerdotal, ocupada de estos menesteres, que se ocupaban de estos menesteres. Eran arquitectos, eran escribanos, eran censores, etcétera, etcétera. Agrimensores estaban más o menos bajo el control de los templos y también tenían oficios religiosos. Luego, poco a poco, ustedes van a percibir a lo largo de la historia que esas dos tareas se van separando. Empieza a producirse una casta de funcionarios civiles, públicos, que se separa de la casta sacerdotal. Y ya no depende de los templos, sino que depende de un poder civil, estrictamente de un poder civil, que puede ser militar o que puede ser de linaje no militar, no necesariamente vinculado a la guerra. Pero los sacerdotes y los templos empezaron a marginarse en muchos estados. Eso ya, por ejemplo, en Grecia antigua ya se empieza a ver con claridad, que ya los sacerdotes no tienen mucho que ver en la administración de las ciudades, fueron separados. Ya cuando entramos a Grecia clásica están ya muy independizados. Bueno, esos agentes estatales
Estos agentes son el núcleo, el origen de nuestra burocracia moderna. O sea, a ver, es decir, son los antecedentes del aparato burocrático del Estado. Son ellos, ahí están. Y lo que hoy hacemos en realidad es más o menos lo mismo, repetir lo que ellos hicieron, ¿no? Administrar un Estado con estas estrategias o reglas, ¿no? Planeación de ciudades, planeación de la irrigación, planeación de obras públicas, etcétera, etcétera, planeación agrícola, todo este tipo de acciones bajo el control de estos agentes estatales, más o menos tienen las mismas lógicas, y esas lógicas se repiten hoy. Pues aquí no vamos a entrar en detalles sobre esto, porque el cursillo no lo permite, pero ustedes pueden leer cosas que se han escrito al respecto. ¿En dónde? Por ejemplo, en Gordon Chai, un arqueólogo australiano muy importante, pueden leer cosas de él. Bueno, al final de la clase yo les puedo anotar los nombres si hay dificultades para recuperar la información. Tiene una obra fundamental que se llama Los orígenes de la civilización. Allí pueden encontrar muchos de esos, sería una obra ya clásica. También pueden encontrar en la obra de Jared Diamond Gérmenes, Armas y Acero, creo que se llama la obra. Allí encuentra también una explicación muy sucinta, pero muy sólida científicamente sobre los orígenes de los estados agrícolas, estos estados en realidad que son, y algunas particularidades, etcétera, etcétera. También les puedo recomendar esa obra. Bueno, y hay otras, por ejemplo, hay Pagel sobre el salto, sobre el salto de esta vida de homínidos a humánidos, ¿no? Digo, de homínidos a humánidos y luego finalmente hombres modernos, ¿no? Él explica un poco esa evolución, también con argumentos muy interesantes, muy sólidos. Pueden también revisar. Bueno, y hay muchas obras más. Deval, el primatólogo que les mencioné, que tiene también unas investigaciones muy sólidas sobre las acciones prepolíticas de los primates, que en realidad persisten, por ejemplo, en sociedades preestatales, que es un tema importante que yo he trabajado también. O sea, las sociedades clánicas, las sociedades tribales o las sociedades campesinas, las sociedades seminómadas y nómadas no son estatales. Y su forma de hacer política la llamamos preestatal, yo la llamo agrótica. Una forma de hacer política donde la comunidad cuenta mucho, las decisiones del colectivo son muy respetadas, las direcciones o los liderazgos se hacen a través de ancianos, de hombres notables, de consejos de sabios, de asambleas. Es muy distinto cómo funciona la sociedad estatal, muy distinto. Y de ahí hay un ambiente, una atmósfera de vida muy primitiva, ¿no? Casi que de comunismo primitivo, como alguna vez acuñó Marx y Engels, al tratar de hablar de ese fenómeno del comunismo primitivo en las sociedades cristianas del siglo I y II. Bien, después de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, y hablando también de otras sociedades primitivas, no necesariamente las primeras comunidades cristianas. En todo caso, les quería contar esta historia de manera muy sintética para que ustedes pues vieran que estamos enfrentados a un asunto muy antiguo, muy viejo, de 4.500 años antes de Cristo a hoy. Y que no les cuento la historia del Paleolítico Superior, porque es muy lejana, ya muy larga, pero que existe, ¿no? haciendo que esto sea posible. Bueno, los estados primitivos, estos estados primitivos, también tenían unos agentes estatales, como ya les anticipé, que se encargaban de la guerra, de la seguridad, defensa, protección de fronteras estatales. Esto va a ser también muy importante,
porque la guerra va a motivar desarrollos primero artesanales, luego técnicos, luego tecnológicos o científicos y tecnológicos. Los va a posibilitar, los va a estimular, los va a incentivar permanentemente, porque la vida es la que está en el centro del problema, ¿no? Es decir, pueden arrasar una población completa, acabar con una nación completa si no hay defensa. Y eso estimuló mucho la ingeniería, las construcciones y los métodos técnicas constructivas. Eso es muy importante, no perderlo de vista. Entonces, a la hora de poner seguridad, había unos agentes estatales encargados de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, había que amurallar la ciudad. Para amurallarla se necesitaban ingenieros, obreros, etcétera, etcétera, que lo hicieran posible. Esos obreros eran extraídos del campo. No es que fueran la ciudad misma los pudiera suplir, sino que tenía que traerlos del campo. Prácticamente hay que capturarlos y obligarlos a trabajar en las ciudades para poder amurallar. Eso es un ejemplo. Y amurallar con estructuras que fueran sólidas, firmes, eficientes para poder protegerse de las amenazas de otros clanes, tribus y demás, ¿no? O otras sociedades estatales que quisieran invadirlos. El desarrollo de armas, ¿no? De largo alcance o de corto alcance, ese desarrollo de esa artesanía y luego de esas técnicas también se debe a la protección de las ciudades. Y allí pues tuvo que haber ingenieros militares. Los ingenieros militares en realidad son el origen de la ingeniería en general, ¿no? Son las personas encargadas de construir ballestas, son personas encargadas de construir cañones u otro tipo de dispositivos que permitieran a largo alcance, ¿no? Poder afectar al enemigo. La química, por ejemplo, el manejo de ciertas sustancias para poder matar al enemigo también está vinculada a la ingeniería militar. Reconocer ciertas propiedades inflamables, saberlas usar, saberlas controlar y poder atacar al enemigo. O sea, detrás de esto hay agentes estatales también actuando, ¿no? Tratando de poner eso en orden y proteger la ciudad. Hay ya formas muy sofisticadas que ustedes pueden encontrar en grandes historiadores como en Heródoto. En Heródoto ustedes pueden encontrar la descripción de varias ciudades que para poder penetrar a ellas había que hacer unos largos recorridos por unos meandros y estaban así, deliberadamente así hechas, pues para obligarte a transitar distintos puertos, para obligar también a pagar impuestos, para poder tener también control del espionaje. Es decir, ya en Heródoto se ve claramente que usted no dejaba ingresar a una ciudad-estado protegida a cualquiera, sino que había muchos controles. Bien, todo eso también se planifica en general. Pero, perdón, pero ¿sí? Que eso se da cuando aparece la pólvora, ¿no? No, antes, por ejemplo, las primeras ciudades, por ejemplo, ya usaban, las primeras sociedades estatales de 4500 ya usaban el fuego para atacar, ya lo usaban líquidos inflamables, ya los usaban, lo sabían usar. Y existieron dispositivos muy complejos, por ejemplo, lo que se dice que el fuego griego, pero que no es griego, ¿no? que es muy letal porque él se propaga por lo húmedo, por la superficie húmeda, no tiene ningún problema ahí. Es decir, por ejemplo, esto es sofisticado, ¿no? Eso es sofisticado. En general, Arquímedes, por ejemplo, Arquímedes se dice, no se ha constatado, se dice que él disponía de espejos parabólicos para quemar las velas de los barcos cuando ingresaban a Siracusa. Es decir, esos tipos de ejemplos muestran claramente que el desarrollo de Filón un inventor griego, vamos a ponerlo así, porque en ese momento se hablaba griego allí en esta ciudad. Filón, por ejemplo, tenía una cantidad de desarrollo de maquinaria. Estamos hablando de Filón del siglo III, II antes de Cristo. Arquímedes también desarrolló armamento. Herón de Alejandría, siglo II, también antes de Cristo, también desarrolló armamento.
equipos militares, autómatas, habían hecho autómatas. Es decir, en realidad hay muchas cosas que hacen parte en esta historia de las invenciones humanas vinculadas a la guerra. Y otras vinculadas, por ejemplo, a la religión. En este punto, ciertos artefactos o ciertos artilugios que dentro de los templos se exhibían a la población, a la feligresía que ingresaba, etcétera, etcétera. Buena parte del asombro que la feligresía producía dentro del templo era que habían autómatas, maquinitas que se movían, ¿no?, por sí mismas. El motor a vapor, el motor a vapor en realidad se basa en un diseño de una máquina de vapor que hizo Herón de Alejandría. O sea, hace miles de años que tenemos máquina a vapor. Y eran artilugios construidos para sorprender o para asombrar a los visitantes de los templos. Ya después se les encontraron utilidades mucho más prácticas, ¿no? Capaces sobre todo de aliviar los trabajos en la minería. Eso ya va a suceder más posteriormente. Bueno, en términos generales, esto es lo que quería comentarles, ya muy de memoria, y que bueno, pues les da a ustedes unos fundamentos claves básicos para abordar el asunto de la planeación, ¿no? Eso es, bueno, ¿hay alguna inquietud, comentario, pregunta? Si quiere hacer, bueno. Entonces, tenemos break y regresamos, bueno.